Bueno, vamos a cerrar esta parte mostrando la no existencia de algunos límites. Por ejemplo, en este caso, para este particularmente, nosotros podemos considerar rectas, sea y igual a mx. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, y es una recta, me quedaría 3x cuadrado más 2x, y que es mx, entre x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Si observamos, límite cuando x tiende a 0, podemos extraer de común del numerador el x cuadrado y me queda 3 más 2m entre, del denominador sacamos el x cuadrado, 1 más m cuadrado. Y con esto vemos que el límite depende del parámetro m, por lo cual no existe. Para el siguiente, en este caso también podemos considerar las mismas trayectorias. Y igual a mx, entonces tendríamos límite cuando x tiende a 0, x cuadrado, m cuadrado de x cuadrado entre x, mx, notamos x cuadrado y esto me queda 1 más m cuadrado entre m. Como queda dependiendo del parámetro, por tanto, no existe. Por ejemplo, tenemos en este caso, sí podemos trabajar con rectas, pero hay unos límites que son los límites iterados. Que usando límites iterados, nosotros podemos llegar a concluir que el límite no existe sin necesidad de pensar en trayectorias. ¿Por qué? ¿Qué pasa si primero evaluamos en este orden? ¿Qué pasa si y es 0 en esta expresión? Entonces, si es 0 en esta expresión, esto me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre x cuadrado, que simplificado esto es 1 en este caso. En este caso, cuando la x es 0, me queda el límite cuando y tiende a 0 de menos y cuadrado sobre y cuadrado, que al simplificar esta expresión me queda menos 1. Como tengo en los límites iterados dos valores diferentes, concluyo, no existe. También un camino aquí, ¿verdad? Podría ser utilizar coordenadas polares, porque arriba me quedaría coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta entre r cuadrado y el r cuadrado aquí arriba de común. Entonces se van los r cuadrados y me queda dependiendo de teta y no existe, porque el límite depende de teta. Para este, pues ya la trayectoria es un poquito más especializada, ¿verdad? Vamos a utilizar mm, ya igual a mx a la 3. Entonces, tendríamos x a la 9, mx a la 3, entre x a la 6 más m al cuadrado x a la 6 a la 2.
Observemos que el numerador nos queda mx a la 12. En el denominador, al sacar el x a la 6 de común, queda x a la 12. 1 más m cuadrado al cuadrado. Se simplifican. Y esto es m sobre 1 más m cuadrado al cuadrado. Por tanto, no existe. Y tenemos este que particularmente siento que es uno de los mejores ejemplos porque sin importar la trayectoria que usted tome, siempre le da 1. Entonces a veces pareciera que nosotros creemos que el límite da 1, pero en realidad aquí el límite no existe. Para mostrarlo, vamos a tomar la trayectoria y igual a mx al cubo menos x. Con esta lo vamos a tratar de demostrar. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de el seno de x más mx cubo menos x entre x más mx cubo menos x. Se simplifican las x. Queda límite cuando x es 0 del seno de x mx cubo menos x sobre mx cubo. Aquí, como estoy trabajando en una variable 0 entre 0, puedo usar la regla del L'Hopital. Me queda límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno es coseno más 3m x cuadrado menos 1 entre 3m x cuadrado. Si evalúo, sigue tendiendo a 0 entre 0. La seno de 0 es 1, menos 1, 0, 0 y 0. O seguir aplicando la regla del L'Hopital. Menos seno de x más 6m x entre 6mx. Si lo vuelvo a evaluar, sigue tendiendo a 0 sobre 0. Límite, cuando x tiende a 0, la derivada del seno es coseno, más 6m entre 6m. Si evaluamos en 0, nos queda 6m menos 1 sobre 6m. Entonces, notamos que como el parámetro o como el límite depende del parámetro, por tanto, concluimos la no existencia del límite. Entonces, de aquí, ¿verdad? Quizás este es uno de los mejores ejemplos porque ustedes pueden verificar que sin importar la trayectoria que tomen, en todas está 1. Pero esta particularmente, esta sí funciona y hace que el límite dependa del parámetro. Ahora vamos a trabajar un par de ejercicios donde mostramos algunos conjuntos abiertos. Bueno, para mostrar se me adelantó la presentación. Para mostrar este de acá, lo que tenemos que probar nosotros es que siempre podemos encontrar para cada elemento de esta bola centrada en x sub 0 con radio epsilon, siempre podemos encontrar una bola abierta que esté contenida en ello. Con eso es suficiente para probar que este es un conjunto abierto. Entonces, para la demostración,
tenemos nosotros la existencia que esta bola es una bola centrada en X sub 0 de radio epsilon, son todos los X de Rn, tales que X menos X sub 0 es menor que epsilon. Ya tenemos que mostrar que para cada Y que pertenece a la bola, existe un R mayor que 0, tal que la bola centrada en Y de radio R está contenida en la bola de X sub 0 de radio epsilon. Entonces, en esta parte nos vamos a dar una idea geométrica para poder justificar la idea geométrica. Vamos a buscar una forma por acá. Vamos a tomar este. Entonces, si este es el borde aquí el centro, aquí sub 0, estoy tomando un Y cualquiera dentro de la bola y queremos calcular quién es ese radio. Queremos estimar quién es el radio. Entonces sabemos nosotros que más o menos queremos encontrar ese detalle. Entonces queremos estimar el valor de R. Entonces, notemos lo siguiente. Solo para que nos guiemos. La distancia de aquí hasta acá es epsilon. Ahora, la distancia de aquí hasta acá es el R. La distancia entre estos dos la distancia de esos dos, son dos puntos fijos, es la norma
de y menos x sub 0. Al momento de relacionarlos, nosotros notamos que siempre va a ser menor R más esto que el épsilon. El épsilon siempre va a ser mayor. O sea que si nosotros tomamos, sin importar el punto en el espacio que consideremos, y extendemos, por ejemplo, al borde, aquí a esta parte, hacemos una extensión, notamos que siempre épsilon va a ser mayor que el R que vamos a tomar de esta bola y esto. Pues la pregunta es, en el caso extremo, ¿quién sería R? Entonces, R va a ser igual a épsilon menos este, menos esta distancia. Entonces, aquí más o menos nosotros podemos ver, si tomo a R, ¿verdad? A este R. Ojo, aquí hay un detalle, ¿verdad? Hay algo que tenemos que observar del gráfico. Observación. R más esta distancia para cualquier Y en la bola siempre va a ser menor que épsilon. Siempre, esto siempre se va a dar. Entonces, consideremos a R. A R como épsilon menos la norma de Y menos X sub 0. Entonces, defina R para esta bola de aquí como R igual a épsilon menos la norma de Y menos X sub 0. Ese va a ser nuestro R. Ahora me doy un elemento W dentro de esta bola y vamos a demostrar que ese W está aquí. Sea W que pertenece a la bola centrada en Y de radio R. Entonces, la norma de W menos Y va a ser menor que R. Queremos probar que W está en la bola centrada en X sub 0 de radio epsilon. Lo cual se cumple ya que sucede lo siguiente. Ya que tomo W menos X sub 0. Esto de aquí es menor o igual que W menos Y más
y menos x sub 0, pero como w es un elemento de y, es menor que r. Esto es menor que el r. O sea, es menor que r, pero r es epsilon menos la norma. Esto es menor que r. Más, a ver, esto es menor. Sí, este es menor que r. Y menos y sub 0. Ah, pero ajá, es aquí y menos x sub 0. Pero el r es epsilon. Pero esto es igual a r, que es epsilon, menos la norma de y menos x sub 0, más y menos x sub 0, lo cual son opuestos, y esto es epsilon. ¿Qué implica? Que si w menos x sub 0 es menor que epsilon, por definición, w está en la otra, en la bola abierta. Entonces, w pertenece a b de x sub 0 epsilon, que era lo que queríamos demostrar. Por tanto, de esta última parte me la traigo para acá para que se vea un poquito más cómodo, no se ve todo apretado. No sé. Decimos w menos x sub 0 es menor o igual por la desigualdad del triángulo, menor o igual que esto. Esta es menor que r más esto. R es epsilon menos la norma. Estos son opuestos. Entonces tenemos que w menos x sub 0 es menor que epsilon, lo que implica que w también está contenida en esta bola abierta. Por tanto, acabamos de mostrar que para todo y que está en la bola, siempre es posible encontrar una bola centrada en y de radio r
de radio R igual a epsilon menos y menos x sub 0, ¿tal qué? Esa bola está contenida en la bola abierta centrada en x sub 0 de radio epsilon. Por tanto, aquí tal vez, entonces, por tanto, esto es un conjunto abierto. Es un conjunto abierto. Ahora tenemos este otro. Sean U y B dos conjuntos abiertos en Rn, muestre que su intersección también es abierta. Entonces, ¿qué pasa si los dos conjuntos pues me dan, bueno, aquí pues, si U intersección B es vacío, entonces es abierto. Es abierto. Es que incluso por contradicción podemos decir que pasaría si fuera cerrado. Entonces, esto es abierto. Entonces, ahí está. Si la intersección da vacío, es abierto. Ahora, ¿qué sucede cuando la intersección no es vacía? Supongamos que U intersección B no es vacío. Entonces implica que existe U o existe un X que está en la intersección Esto implica que X está en U y X está en B, por definición. Como U y B son dos abiertos, tenemos lo siguiente. X en U existe epsilon 1 mayor que 0, tal que la bola centrada en X de epsilon 1 está contenida en U. Similarmente, como X está en B, entonces existe epsilon 2 mayor que 0, tal que B esté contenido en B. Aquí la idea, como el X está en la intersección de los dos, entonces nosotros, al imaginarnos cómo sería esto, veríamos, por ejemplo, supongamos que esto es U y que esto es B, el X está aquí.
Puede ser que al tener estas dos bolas, una esté contenida en la otra o esta sea más grande que esta. Entonces queremos asegurar una bola que siempre esté entre los dos o adentro de los dos. Entonces tomemos un épsilon, que es el mínimo de los dos épsilon que ya sabemos que existen. Porque, por ejemplo, puede ser el caso que este sea uno, pero siempre queremos encontrar uno más pequeño que esté dentro. Entonces aquí, en cualquiera de los dos casos, si tomamos el menor de los dos, siempre voy a tener una bola para cualquier X dentro de la intersección que esté contenida en la intersección. Entonces, tome épsilon igual al mínimo de épsilon 1 y épsilon 2. Esto implica que la bola centrada en X de radio épsilon está contenida siempre en U intersección B. Por tanto, U intersección B es abierto. Vamos a trabajar otro. Si observan, esto es un cuadrado. En R2 queremos saber que es abierto. Bueno, para esto nosotros sabemos que esto es un cuadrado. O sea, vamos a tratar de bosquejarlo. Uno, uno, uno y uno. Pero es un cuadrado sin borde. Entonces, tenemos lo siguiente. X, Y. Para probar que esto es abierto, voy a definir dos épsilon para poder construir siempre nosotros, para tomar un punto en la región y siempre poder tener una bola abierta que esté contenida acá, porque es lo que queremos demostrar. Por ejemplo, si tomo un punto de la forma 0,y, 0,y, sin importar hacia dónde vaya, ¿verdad? Pero que esté aquí en todo caso, que esté entre 0 y 1. Aquí para poder estimarlo. Entonces, si tomo un punto de esta forma,
esto es Y. Y tomo un X aquí. El par ordenado XY es el punto que voy a considerar general dentro de la región para poder estimar que tenemos la bola abierta dentro de la región. Entonces, voy a tomar un epsilon 1, epsilon 1 igual a 1 menos X. Lo voy a definir. Sí, si tomo un epsilon 1 igual a 1 menos X para los puntos que están acá y se considere, entonces vamos a ver cómo armamos con geometría esto. Sería si vamos a tomar primero eso, que estoy aquí en el primer cuadrante. Sea, o mejor dicho, considere a X mayor o igual que 0 y a Y mayor o igual que 0. Tome epsilon sub 1. Epsilon sub 1 va a ser de la forma 1 menos X. Entonces el epsilon sub 1 siempre va a estar aquí. Por ejemplo, si estoy centrado en el punto X, Y, entonces el epsilon sub 1 va a ser 1 menos X. Si aquí, por ejemplo, si estoy centrado, el epsilon sub 1 lo veríamos acá. Estaría a lo largo de esta línea, por ejemplo. Pues 1 menos el valor de X. Si tomamos nosotros el siguiente, epsilon sub 2, este es 1 menos Y, este epsilon sub 2, nosotros lo veríamos aquí, en esta dirección. Es 1 menos Y. En ambos casos, con X y Y, sin tomar los extremos, ¿verdad? Entonces, eso me permitiría siempre estar dentro. Si, por ejemplo, estoy aquí inclinado hacia aquí abajo, entonces el más pequeño de los dos siempre va a estar contenido. Si estoy corrido hacia la derecha, el más pequeño de los dos epsilon siempre me va a permitir tener algo dentro de la región. Entonces defino epsilon igual al mínimo de epsilon sub 1 y epsilon sub 2. Esa es la construcción. Pues aquí sí se puede apreciar, ¿verdad? Dependiendo quién sea el valor de X, moviéndose a lo largo de la línea de entre 0 y 1 o entre 0 y 1 aquí en Y. Entonces, así nosotros siempre estaríamos dentro tomando este epsilon. Entonces, queremos probar ahora
que B centrada en el punto XY de radio epsilon, siendo epsilon el menor de estos dos, siempre va a estar contenido en U. Entonces, me doy un punto, sea X sub 0 y E sub 0, contenido, bueno, que pertenece a la bola, a esta. Sea X sub 0 y E sub 0, que pertenece a la bola de radio epsilon. Entonces, ya sabemos nosotros que la norma de X sub 0 y E sub 0 menos X, Y es menor que epsilon. Ahora, ¿qué tenemos? Por ejemplo, entonces, Y menos Y sub 0, sabemos que es menor que la norma, ¿verdad? Sabemos que es menor o igual que la norma, ¿sí? Que la norma de X sub 0 y E sub 0 menos XY. Esto es menor que epsilon, pero como epsilon es el más pequeño de los dos, esto es menor que epsilon sub 2. Es menor que epsilon sub 2. Esto implica que Y menos Y sub 0 es menor que epsilon sub 2 y tenemos lo siguiente. Epsilon sub 2 es 1 menos Y. Entonces, sería 1 menos Y negativo 1 más Y va a ser menor que Y menos Y sub 0 menor que 1 menos Y. Ahora podemos a ver, y epsilon sub 2 es 1 menos Y, esto sería menos 1 más Y. Entonces, voy a quitar Y. No, estoy mal aquí. Vamos a revisar esta parte. Entonces, Y menos Y sub 0
es menos epsilon sub 2 menor que y menos y sub 0 menor que epsilon sub 2. De acá puedo restar y. Y cambio de signo. Y es menos más y. Entonces, si reemplazo epsilon sub 2, tengo y más 1 menos y mayor que y sub 0 mayor que menos 1 más y menos 1 se van los epsilon, perdón, se van los y ¿qué tengo? Tengo que menos 1 menor que y sub 0 menor que 1. Esto implica que en valor absoluto este y sub 0 que tomé va a ser menor que 1 siempre. Ahora, haciendo una idea similar, siguiendo una idea similar, tenemos lo siguiente. Vemos que la norma de XY menos esta es menor que epsilon, pero esto es menor o igual que epsilon sub 1. Entonces, x menos x sub 0 es menor o igual que la norma x, y menos x sub 0, y sub 0. Esto es menor que epsilon y esto es menor o igual que epsilon sub 1. Esto implica que x menos x sub 0 en valor absoluto x menos x sub 0 en valor absoluto es menor
que epsilon sub 1. Entonces, bajo el mismo razonamiento, pues caeríamos en que es menos epsilon sub 1 menor que x menos x sub 0. Epsilon sub 1 tenemos mm, menos x menos epsilon sub 1 menor que menos x sub 0 menor que epsilon sub 1 menos x. X más epsilon sub 1 mayor que x sub 0 mayor que menos epsilon sub 1 más x. De acá, x más 1 menos x mayor que x sub 0 menos 1 menos x mayor que menos 1 menos x más x. Esto implica que 1 mayor que x sub 0 mayor que menos 1. Y si notamos, el x sub 0 que tomé es en valor absoluto menor que 1. Y el y sub 0 también en valor absoluto es menor que 1. Entonces, el par ordenado x sub 0 y y sub 0 va a pertenecer a U, que era la región que teníamos descrita anteriormente. A U. Bueno, le llamé U mayúscula. Entonces, concluimos que la bola centrada en XY de radio epsilon está contenida en U. Por tanto, U es abierto. Vamos a mostrar este. Entonces, lo que queremos demostrar nosotros es que siempre podemos encontrar una bola abierta para esta región A. Esta región A sabemos que son los cuadrantes 1 y 4. Entonces, en los cuadrantes 1 y 4, vamos a considerar lo siguiente. Entonces, queremos mostrar
que existe R mayor que 0, tal que la bola centrada en un XY de radio R va a estar contenida en A. Entonces, por la forma de la región, que la región que tenemos nosotros es esta. Solo voy a dibujar la parte que me corresponde. Aquí pues obviamente está punteado, ¿verdad? Esta es la región que tenemos nosotros. Esto es Y, esto es X. Entonces, sin importar el punto que yo tome, tomo un punto cualquiera XY, el radio a considerar siempre va a ser este. Entonces podemos observar que el radio a tomar, sin importar el punto que yo tome, y esto corresponde a el valor absoluto de X, que es la distancia de 0 a X, siendo este el par ordenado XY. Este siempre me va a permitir calcular o tomar o tener siempre una bola contenida en A. Entonces tome R igual al valor absoluto de X. Me doy un X sub 0 en la bola y vamos a probar que ese X sub 0 siempre está en A. Sea X sub 0 y Y sub 0 que pertenece a la bola centrada en el XY de radio R. Entonces, ¿qué sucede? El X menos X sub 0 va a ser menor que la norma, ¿verdad? XY y esto va a ser menor que R. ¿Qué implica entonces? Implica que X menos X sub 0 es menor que R. Por la forma de X menos el X sub 0, que son las X positivas, tengo X menos X sub 0 menor que R, pero esto es igual al valor absoluto de X. Pero como la X está en los primeros dos cuadrantes, entonces tengo X menos X sub 0 menor que X, lo que implica que menos X sub 0 es menor que 0. Entonces, X sub 0 debe ser mayor que 0. Si X sub 0 es mayor que 0, entonces significa que el par ordenado que considere pertenece al conjunto A. Entonces, la bola central en el XY con ese radio considerado
está contenida en A. Por tanto, A es abierta. Y ahora para cerrar, vamos a probar que esta función es continua. Entonces, la existencia de la imagen, pues creo que no tiene ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces, estamos que se cumple, que siempre se cumple, que f en x sub 0 es la norma y que aquí no hay ningún problema. Esta imagen siempre va a existir. Así que esto no es ningún problema. Entonces, vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función siempre es igual que esto. Entonces, sea epsilon mayor que 0, 0 menor que la norma de x menos x sub 0 menor que delta. Entonces, f de x menor que L, esto es igual al valor absoluto de la norma de x menos la norma de x sub 0, pero ya nosotros tenemos que esto es menor o igual que la norma de x menos x sub 0 esto ya lo habíamos probado anteriormente. Esto es menor que epsilon. Tomando, bueno, esto sería menor que delta, ¿verdad? En todo caso, delta, tome delta menor o igual que epsilon. Entonces, f de x menos L es menor que epsilon. Por tanto, el límite existe. Límite cuando x tiende a x sub 0 de fx, esto es f en x sub 0, y f es continuo. También lo podemos ver de esta manera, como un segundo camino. Como un segundo camino de continuidad, nosotros definimos una función, sea f1 de x1, x2 a xn igual a la sumatoria de las x y cuadrado. Esta función va de Rn en R. Tenemos una segunda función f sub 2 de t, que es la raíz cuadrada de t. Esta f sub 2 va de R más en los reales.
Notemos que f de x es f sub 2 compuesta con f sub 1 en x. Estas son continuas. Y la composición de funciones continuas, pues sería la norma de x. Porque dentro de esta estaría esta de acá. Es la raíz de la sumatoria de los x y cuadrado. Entonces, la composición de funciones continuas es continua. Es continua. Y ahí tenemos otro camino. Bueno, por si hay algún detalle, ¿verdad? Por si no recuerdan, esto se sigue como un paréntesis aquí. Esta desigualdad se sigue. Se demuestra usando esto. Y esto pues sabemos que es menor o igual. Eso lo van intercambiando, x menos x sub 0, x menos x sub 0 va a ser menor o igual que este, y también el contrario de x sub 0 menos x va a ser menor o igual que este. Entonces ahí tenemos nosotros para probar. Esta desigualdad pues ya sabemos cómo hacer. O sea, partimos de que, por ejemplo, si tenemos x, entonces x es menor o igual que la norma de x menos y más y por la desigualdad del triángulo, eso es menor o igual que x más, es decir, la norma de y más la norma de x menos y luego restamos, y de ahí partimos de la norma de y probamos que esto se cumple. Entonces, esa sería la idea, por si no recuerdan cómo demostrar esta de acá. Esta ahí está en las notas. Bueno, es un placer. Pasen buen día.